Hola, bueno, nos piden reducir esta función de acá, que como vemos tiene 5 variables y bastantes términos, en total son 12. Si es que es una suma de productos o minterms. Si es que la reduciríamos por medio de álgebra de Boole o mapas de Karnoff, el proceso sería bastante complicado. Es por esto que vamos a utilizar otro método conocido como el método de Quine-McCluskey, que vamos a explicar a continuación. Bueno, primero que nada, todos estos términos de acá los vamos a poner en una tabla. Y bueno, están acá en esta columna. Después vamos a poner los bits que van desde el A, que es el más significativo, hasta el E, que es el menos significativo. Y vamos a representarlos de forma binaria. Todas las negaciones corresponden a ceros. Entonces, por ejemplo, este que está negado, B negado, C negado, D negado, E negado, este es 5 ceros en binario. Y esta expresión en decimal equivale a un cero. Y bueno, así hacemos con todos los términos. Por ejemplo, con el A negado, B negado, C, D negado, E negado, que es esta expresión binaria, esto corresponde al número 4. De igual forma, esta expresión o este término representa el 12 y así sucesivamente. Una vez que tenemos toda esta tabla, lo que tenemos que hacer es agrupar este, todos los términos por la cantidad de unos que presentan. El 0, que tiene 0, 0 unos, este va a ser el grupo 1, que sería este acá. Ahora vamos a agrupar todos los términos que tienen un 1. Y bueno, sería el 4, el 8, el 16 y el 1. Todos estos términos solo tienen un 1 dentro de sí, o en sus bits. Este es nuestro grupo 2. Ahora pasamos al grupo 3, que serían los que tengan dos unos en los términos. Y esto sería el número 12, que sería esta de acá, su representación binaria, y el 17. Pasamos al grupo 4, que tengan 3 unos, y el único que tenemos sería el 13, que es este de acá, su representación binaria. Ahora el grupo 5, 4 unos, y serían, bueno, el 15, el 23 y el 29. Y finalmente tenemos el grupo 6, que sería 5 unos, y el único número de 5 términos que tiene 5 unos es el 31. Ya, una vez que tenemos agrupada esta tabla, vamos a hacer una comparación entre el grupo 1 y el grupo 2 y vamos a ver sus semejanzas. Solo puede haber una diferencia entre ambos y entre los bits que tienen. Por ejemplo, si comparamos el grupo 1 con el grupo 2, el 0 y el 1, vemos que son iguales en todos sus bits menos en el E. Y en esta diferencia vamos a poner un guión. Entonces, lo que vamos a hacer se llaman implicantes. Vamos a juntar nuestros implicantes de segundo orden o pares. Entonces, como había explicado, al tener 0 y 1 y compararlo, la única diferencia que va a haber es en el bit D, y en ese vamos a poner un guión. Después hacemos la misma comparación con el 0 y el 4. Son idénticos en todo menos en el bit C, que ahí es donde hay un 0 y un 1. Entonces pondríamos un guión ahí. De igual manera con el 0,8, que la única diferencia es en el bit B, y con el 16, que la diferencia sería en el bit A. Ahora, ya que hemos hecho estos dos grupos, vamos a pasar a comparar el grupo 2 con el grupo 3 y vamos a ver los implicantes que tienen. Si comparamos el 1 con el 17, vemos que son iguales en todos, en los bits B, C, D y E. La única diferencia es en el bit A. Entonces, al ponernos un implicante, sería A, donde va el guión. El bit A es donde ponemos el guión. Después comparamos el 4. El 4 tiene semejanza con el 12. La única diferencia que tienen es en el bit B. Por ende, en nuestro grupo de 412
en el bit B vamos a poner un guión. Con el 17, por ejemplo, hay más de una diferencia, entonces no podemos agrupar ese implicante, el 4 y el 17. Ahora vamos a pasar con el 8. El 8 tiene semejanza con el 12. La única diferencia es en el bit C. Entonces en nuestro grupo 812, en el bit C vamos a poner un guión. Y si comparamos el 16 y el 17, la diferencia es en el bit C. Entonces ahí ponemos el guión. Ahora vamos a pasar a comparar el grupo 3 con el grupo 4. Vemos que entre el 12 y el 13 solo hay una diferencia, que sería en el bit D. Entonces hacemos esa agrupación y este es nuestro implicante. Si es que comparamos el 17 con el 13, vemos que hay más de una diferencia, entonces no podemos agrupar eso. Ahora pasaríamos a agrupar el grupo 4 y 5, estos de acá, y podemos ver que, por ejemplo, entre el 13 y el 15, todos son semejantes menos el bit D. Entonces es ahí donde vamos a poner nuestro guión. Si es que comparamos el 13 con el 29, la diferencia va a ser en el bit A, entonces ahí ponemos nuestro guión. Y bueno, con el 23 no hay más de una diferencia, entonces no podemos hacer esa combinación. Y finalmente vamos a comparar lo que es el grupo 5 con el grupo 6. Y bueno, en el 15 y 31 vemos que la única diferencia es en el bit A, que sería esta de acá. Si es que vemos el 23 con el 31, la diferencia va a ser en el bit B, este de acá. O nuestro guión va a ir ahí. Si vemos la del 29 con el 31, la diferencia va a ser en el bit D, este de acá. Entonces ya tenemos nuestra tabla de implicantes pares de 2, número 2. Ya, entonces vamos a repetir el mismo proceso que aplicamos para la agrupación, solo que ahora tienen que coincidir nuestros guiones entre grupos. Entonces tenemos este grupo y este grupo. Al hacer versus semejanzas y coincidencia de guiones, podemos agrupar, por ejemplo, este de acá, 0,1 con 17,6. Coinciden los guiones B, C, D son ceros. La única diferencia es en A, que en el 0,1 es 0 y en el 16,17 es 1. Entonces ahí, al tener una diferencia, vamos a poner nuevamente un guión. Y esta sería nuestro implicante de 4 componentes, o nuestro grupo de implicantes 4. Ya, ahora vamos a ver, por ejemplo, el 0,4 con quién tiene semejanza de este grupo. Y vemos que con el 812 tiene semejanza. La única diferencia es en el bit B, entonces también armamos ese grupo. Y como en el bit B había una diferencia, ponemos el guión. Después, acá tenemos 0,8, este lo podemos agrupar con el 4,12. Pero si es que agrupamos estos dos términos, vamos a obtener este de acá. Entonces, solo ponemos este término que ya está englobando a esos dos. Ahora tenemos el 0,16 y vemos una semejanza, o buscamos una semejanza, y la vamos a encontrar con el 1,17. Pero estos implicantes ya están acá, entonces no los ponemos, porque se repetirían. Ya, ahora vamos a ver la semejanza entre este grupo y el 12-13. La única coincidencia de guiones sería entre estos dos, pero vemos que hay 3 diferencias en los bits, entonces no podemos relacionarlos. Ya, pasamos a la siguiente comparación, que sería esta de acá. 12,13 con el grupo de acá. En ninguna hay coincidencia de guiones, entonces no podemos relacionar esto. El 12,13 lo tenemos que poner tal cual acá. Después hacemos la relación entre 13,15 entre este grupo y el último grupo.
Y vemos que, por ejemplo, acá hay una coincidencia de iones entre 1315 y 2931. Son semejantes en todo, salvo en el bit A. Entonces ahí podemos agruparlos. Y al ver la diferencia en el bit A, ahí ponemos el guión. Después, si es que ponemos 1329 con 1531, también hay semejanza. Pero ese término sería idéntico al que acabamos de poner. Entonces, como se repiten, solo ponemos uno. Y bueno, finalmente vemos que estos dos términos no tienen relación con el 2331. Entonces, este de acá, el 2331, lo tenemos que poner sí o sí. Entonces, tenemos una tabla que se ha reducido drásticamente. Ahora, si es que acá buscamos semejanzas, eh, por ejemplo, entre este y este, no las hay. Entonces, esta es nuestra tabla de implicantes primos, porque ya no pueden relacionarse entre sí. Una vez que tenemos esta tabla, que ya no la podemos reducir, vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una tabla de comparación en la que vamos a poner en esta columna los implicantes primos, que son estos de acá, y en la otra vamos a poner los términos que teníamos inicialmente, que serían estos de acá, solo que en su representación decimal. Y ahora tenemos un cuadro de doble entrada en el que vamos a poner una X donde hay una coincidencia. Por ejemplo, acá tenemos 0 y 0, entonces vamos a poner una X. Eh, También pondríamos una X acá porque en ambos términos hay un 1, en esta fila y en esta columna. En el 16 y en el 17 también. Si pasamos a la segunda fila, vemos que bueno, el 0 coincide, el 4, el 8, el 12. En la tercera fila, nuestro tercer implicante, bueno, tenemos el 12 y el 13, entonces ahí ponemos una X. Después, en nuestro siguiente implicante, que sería el 13, 15, 29, ponemos una X en sus respectivos números. Y finalmente en el 23, 31, que serían estos de acá. Ya, ahora, una vez que tenemos llenadas las X, tenemos que seleccionar las columnas en las que solo hay una X, que sería por ejemplo este 1. En 4 y 8 también solo hay una X, que sería esta de acá. En el 15, en el 16, en el 17, 23 y 29 vemos que solo hay una X en la columna, entonces la resaltamos. Ya, entonces, ya que solo hay un término o una X en esa columna, vemos que el implicante que llena esa columna tiene que ir sí o sí en nuestra simplificación. Entonces, por ejemplo, acá que solo hay un 1 en esta columna, una X en esta columna, su implicante primo que tiene que ir sí o sí sería este de acá. Entonces, este de acá tiene que ir sí o sí. Después pasamos a la siguiente columna. Vemos que solo hay el 4 en esta. El 4 y el 8 solo están en este implicante, entonces tiene que ir sí o sí. Después pasamos a la siguiente columna, por ejemplo la del 15. Como solo acá hay un 15 en nuestro implicante de acá abarca este 15, tiene que ir sí o sí. Y en el 23, 31, el 23 solo está cubierto por este implicante, entonces tiene que ir sí o sí. Del que no estamos seguros es del 12-13, este lo tenemos que evaluar. Y vemos, el 12 ya está cubierto por este implicante. Y el 13 ya está cubierto por este implicante. Entonces, este implicante, si es que no lo ponemos, no pasaría nada. Entonces, este no va. Ya, una vez que hemos identificado cuáles son nuestros implicantes indispensables, que serían estos 4, regresamos a nuestra tabla anterior, que está acá. Y bueno, vamos a marcar los implicantes que tienen que ir sí o sí, que serían estos de acá.
y estos de acá. Y ahora sí vamos a proceder a armar nuestra función nuevamente, solo que ya reducida. Por ejemplo, en nuestro implicante es 0, 1, 16, 17. Vemos que en el A hay un guión, entonces al haber un guión no le ponemos. Después tenemos que B, C, D son ceros. Y es, 0 es, o sea, B negado, C negado, D negado. Y el E que tiene un guión no va. Entonces nuestro primer término sería este de acá. Luego pasamos a el siguiente implicante primo, que sería este de acá. Vemos que, por ejemplo, el A tiene 0, B y C no van porque están con guión, D y E van negados. Entonces sería este nuestro segundo término. El 12 y el 13 no lo consideramos porque ya está englobado en los otros implicantes. Entonces pasaríamos al siguiente, este de acá. Vemos que el A no va, B, C son unos, el D no va y el E es 1. Entonces sería este implicante de acá. O bueno, sería este término de acá. Y finalmente el 2331, que está representado por el término en el que A es 1, B no va, C, D y E también son 1, que sería este de acá. Entonces, esta de acá, la suma de todos esos implicantes primos es nuestra nueva función simplificada, que si la comparamos con esta de acá, podemos apreciar la enorme diferencia que hay al aplicar el método de Cuima-Krusky para la simplificación de funciones. Ahora vamos a pasar a ver un segundo ejercicio, que es esta función que representa la sumatoria de todos estos términos en sistema decimal. Estos términos los vamos a poner acá y al lado vamos a poner su representación en el sistema binario. Después, en la siguiente tabla vamos a ordenar los términos por la cantidad de unos que presentan en sus bits. Entonces el grupo 1 va a corresponder a los que tienen 0 unos entre sus bits, que correspondería al 0. El grupo 2 va a ser el que tiene un 1 entre sus bits y sería el 2 y el 8. Después el grupo 3 va a ser el que tiene 2 unos entre sus bits, que va a ser 3, 5 y 10. El grupo 4 va a ser el que tiene 3 unos entre los bits, que sería representado por el 7, el 11, el 13 y el 22. Finalmente el grupo 5, que va a tener 4 unos entre los bits, y eso estaría representado por el 15, el 29 y el 30. Ya, ahora vamos a comparar los grupos para sacar nuestra tabla de implicantes. Cuando relacionamos el grupo 1 y el grupo 2, vemos que podemos sacar el implicante 0,2, en el que la única diferencia se va a dar en el bit D, y ahí es donde ponemos nuestro guión. Después podemos asociar el 0 con el 8, y vemos que en el bit B es donde se da la diferencia, y ahí ponemos el guión. Ahora pasamos a relacionar el siguiente grupo, el grupo 2 con el 3. Y bueno, acá podemos sacar el implicante de 2,3, en el que la única diferencia se va a dar en el bit E. También podemos sacar el implicante de 2,10, en el que la diferencia se va a dar en el bit B. Otro implicante sería 8 con 10, y la diferencia se va a dar en el bit D. Ahora pasamos a relacionar el grupo 3 con el grupo 4. Y acá tenemos los implicantes 3,7, en el que la diferencia se va a dar en el bit C. Podemos asociar el 3 con el 11 y la diferencia se va a dar en el bit B. Asociamos el 5 con el 7
Y ahí podemos ver que la diferencia se va a dar en el bit de aquí. Asociamos el 5 con el 13 y la diferencia se da en el bit B. Y también podemos asociar el 10 con el 11 y ahí la diferencia se da en el bit E. Pasamos a relacionar los dos últimos grupos y bueno, acá podemos asociar el 7 con el 15 y la diferencia se va a dar en el bit B. Podemos asociar el 11 con el 15 y la diferencia se va a dar en el bit C. Podemos asociar también el 13 con el 15 y la diferencia se va a dar en el bit D. El 13 también lo podemos asociar con el 29 y la diferencia se va a dar en el bit A. Finalmente asociamos el 22 con el 30 en el que la diferencia se va a dar en el bit B. Y ahí es donde ponemos nuestro guión. Entonces ya tenemos nuestra tabla de implicantes. Vamos a aplicar el mismo proceso para reducirla. Entonces, al relacionar estos dos grupos, podemos armar el implicante 0, 2, 8, 10 y la diferencia se va a dar en el bit B. Acá podemos armar el 0,8, 2,10, pero ese es el implicante que acabamos de hallar, entonces no lo ponemos. Ya, ahora pasamos al siguiente grupo, que sería este de acá. Y ahí vamos a armar el implicante 2, 3, 10 y 11. 2, 3, 10 y 11 en el que la diferencia se da en el bit B. Acá. También podemos armar el implicante 2, 10, 3 y 11, pero ese implicante ya está cubierto por el que acabamos de hallar, entonces no le ponemos. Y de ahí ya no habría ningún implicante entre estos dos grupos. Pasamos a relacionar los dos últimos grupos. Y bueno, ahí vemos que podemos asociar el 3,7 con el 11,15. Y ahí vamos a ver que la diferencia se da en el bit B. Acá, perdón. Ya después podemos asociar el 3,11 con el 7,15, pero ese implicante lo acabamos de hallar, entonces no le ponemos. Podemos asociar el 5,7 con el 13,15 y ahí vemos la diferencia en el bit B, entonces ahí es donde ponemos nuestro guión. Y después ya no hay más implicantes que podemos sacar de la tabla. El 10,11 no se puede relacionar con ninguno. Y bueno, hemos visto que en la última relación de grupos se han cubierto todos estos bits, menos el 13, 29 y el 22, 30. Entonces estos los tenemos que poner sí o sí en la siguiente tabla. Y bueno, esta es nuestra tabla, la que hemos sacado de los implicantes. Y se puede observar que ya no se puede reducir nada. Entonces estos serían nuestros implicantes primos. Como ya tenemos esta tabla, vamos a hacer nuestro cuadro de doble entrada para relacionar los implicantes con los términos que cubren. Entonces acá ya tenemos nuestros implicantes y acá nuestros términos. El primer implicante cubre al 0, al 2, al 8 y al 10. El segundo implicante al 2, al 3, al 10 y al 11. El tercero al 3, al 7, al 11 y al 15. El cuarto va a cubrir al 5, al 7, al 13 y al 15. El quinto va a cubrir al 13 y al 29.
y el último a cubrir el 22 y el 30. Ya, entonces acá vamos a identificar las columnas que solo tienen una X, que sería la del 0, la del 5, la del 8, 22, 29 y 30. Ya, entonces esas columnas son indispensables y vemos que el único que cubre el 0 es este implicante de acá, el primero, entonces ese tiene que ir sí o sí. Después para el 5 vemos que solo está cubierto por el cuarto implicante, que sería este de acá. El 8 ya está cubierto por el primer implicante que ya lo habíamos marcado. El 22 está cubierto por el último implicante. Y el 29 solamente está cubierto por el quinto implicante. Entonces acá tenemos 4 implicantes indispensables y estos dos vamos a ver si es que van o no van. Ya, entonces ya que tenemos todo esto cubierto, lo vamos a rellenar. Ya, y ahora vemos que por ejemplo el 3 no está cubierto por ninguno de los implicantes indispensables que hayamos marcado. Y también vemos que el 11 tampoco está cubierto por ninguno de esos implicantes indispensables. Entonces, bueno, vemos que ambos implicantes que están en blanco no cubren al 3 y al 11. Entonces bastaría poner alguno de los dos para que el 3 y el 11 ya estén cubiertos y todo esté correcto, nuestra función, nuestra reducción esté correcta. Entonces vamos a escoger este de acá, el tercero, y bueno, con eso ya estarían cubiertos el 3 y el 11, es decir, todos nuestros términos ya estarían cubiertos. Ya que tenemos que el primer implicante, el tercero, cuarto, quinto y sexto son indispensables, vamos a hacer ahora sí nuestra función simplificada. Ya, entonces vamos a ver que, por ejemplo, para el primer implicante, el A es 0, el B no va, el C es 0, el D no va y el E es 0. Entonces, 0 es negado, tendríamos el término A negado, C negado, E negado, que sería este de acá, primero. Después tenemos para el tercer implicante, que es A negado, B y C no van, tenemos D y E, que sería este de acá. Para el cuarto implicante tenemos que A es negado, B no va, C es normal, D no va y E también es normal, que sería este de acá, A negado, C y E. Para el quinto implicante tenemos que A no va, tenemos B, C, D negado y E, que es este término. Y para el último implicante tenemos que, bueno, A, B no va, tenemos CD y E negado, que sería el último. Y ya, con esto ya tenemos nuestra función simplificada por el método de Quick-McCluskey. Y eso sería todo. Gracias.